Las primeras noticias acerca de la masonería datan del año 1155 y aparecen como obreros autónomos que labraban las piedras para construir iglesias, catedrales, ermitas o castillos, con andamios que hacían ellos mismos. De hecho, la palabra masón viene del latín, de machio, y significa albañil, el que trabaja sobre andamios. El francés lo tomó como vocablo, denominándolo masón, que se pronuncia masón. Habían tres clases. Estaba el aprendiz, que trabajaba a cambio de la comida, de tener un lecho donde dormir confortable, estar bien vestido, es decir, no cobraba y aprendía el oficio. El oficial, que este ya era como sería un autónomo actualmente, con su propia caja de herramientas, y el maestro, que es el que tenía, sería el pequeño autónomo empresario que tenía pues todos los aparatos necesarios para la construcción, desde andamios y lo que hiciera falta. Los masones constructores estaban asociados en gremios y cuando tenían que hacer alguna obra que por primera vez o tenían algún problema en una obra, consultaban entre ellos y se ayudaban. Es decir, existía una colaboración estrecha. Eh, Inicialmente, los masones que construían estos edificios y catedrales eran cristianos. Entonces tomaron como patrón a San Antonio de Padua, que significa defensor de la verdad, porque San Antonio ayudó a un fraile a construir su propia cueva como aprendiz, a un ermitaño. Terminado su aprendizaje se convirtió en oficial construyéndose su propia cueva y un día decidió salir de la cueva y enseñar a los demás convirtiéndose en maestro. Es decir, había hecho los tres pasos y por esta razón lo tomaron como patrón de la masonería. John Tillotson, en la masonería, según las escrituras de 1737, narra, según la Enciclopedia Británica, fue dean de la Catedral de San Paul en Londres antes de convertirse en 1691 en arzobispo de Canterbury. En la página 28 de su libro dice Isaías 28, 16, por lo tanto el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina y de precio y de cimiento estable, al que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Aquí cabe señalar que el texto no dice Sión con S, que significa luz, sino que está diciendo Sión con el signo Tzade, que significa pérfido adversario, que son las fuerzas de la oscuridad. Lo que pasa es que la ignorancia existente acerca del hebreo hace que los masones iniciales, que eran casi siempre cristianos, intentan conciliar lo que es la masonería con el Antiguo Testamento, con la construcción del Templo de Salomón. Vamos a ver, les tomaron el pelo. La constitución de los frimasones fue, en el 24 de junio de 1717 es cuando aparece la masonería que conocemos actualmente. La Gran Logia de Londres se extendió rápidamente por Europa y 8 años después 3 emigrantes británicos partidarios de los Estuardos, el nieto natural de Carlos II de Inglaterra, Lord Derwentwater, el baronet escocés MacLean y el irlandés Hegarty, crean en París la logia de Santo Tomás de Luis del Plata, reconocida en 1932 por la Gran Logia de Inglaterra. 4 años más tarde ya hay 4 logias en París y resulta elegido Gran Maestro Provincial, en principio de Francia, Lord Derwentwater. Don Pedro Rodríguez, ilustre conde de Campomanes, típico representante del tiempo del despotismo ilustrado español, en un libro escrito por el profesor Arquímedes Rivero de la masonería, aquí vemos los 3 puntitos que señalan siempre sus escritos, dice, no basta con extinguir los jesuitas, es imprescindible extinguir el jesuitismo. Su vida masónica se inicia temprano y permanece en el misterio
hacia la década de 1760. Fue el autor del dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España, y se sabe que en 1780 el conde de Aranda fundó el Grande Oriente Nacional de España, que es el antecedente del actual Grande Oriente Español, del que fue su primer gran maestro. Las calumnias levantadas contra los jesuitas permitieron, como no, la incautación de todas las tierras y propiedades, así como expulsarlos de las enseñanzas. Previamente se había producido su expulsión de Portugal en 1759 y de Francia en 1763. Pero todo ello no bastaba para calmar la inquina de los ministros de las Cortes Borbonas contra los jesuitas. Presionado por el embajador de España en Roma, don José Moñino, futuro conde de Floridablanca, el Papa Clemente XIV terminó por claudicar y el 21 de julio de 1773 firmó el breve de extinción de la Compañía de Jesús Dominus ac Redemptor. Bien, aquí cabe destacar que en esta fecha, 1773, los problemas que tenía económicos lo que eran los estados pontificios, que estaban endeudados con la banca en aquella época veneciana. Todavía era incipiente la aparición de Rothschild. Pero podemos ver cómo la masonería ya estaba introducida dentro de España. Asimismo, cuando se establece la masonería en Francia, lo primero que hacen fue crear la enciclopedia, es decir, la enciclopedia. ¿Por qué? Pues porque es la mejor forma de cambiar la historia y todo lo que a ti te dé la gana. De ahí que el primer motivo más importante para la expulsión de los jesuitas fue expulsarlos de la enseñanza. Para que la extinción fuera efectiva, había que ser precedida por la intimación formal de tal breve, es decir, la notificación en mano a las comunidades jesuíticas o a cada jesuita en particular. Tal intimación se inició en la misma capital de los estados pontificios, en Roma, el 25 de agosto de 1773. Y a continuación fue ejecutándose sucesivamente en todas partes, porque todos los soberanos de Europa aceptaron la decisión del Papa, exceptuando la zarina Catalina II de Rusia. ¿Por qué aceptaron? Pues hombre, porque quitarle todas las propiedades a los jesuitas pues era un chollo. En 1772 tuvo lugar el primero de los tres llamados repartos del Reino de Polonia, entre Prusia, Austria y Rusia. Catalina II comenzó por apoderarse de la parte norte de la Rusia Blanca, actual Bielorrusia, donde había unos 200 jesuitas distribuidos en 3 colegios, 2 residencias y 6 misiones. La zarina conocía la fama que tenían los jesuitas en la enseñanza de todas las ciencias y letras, y fiel a su preocupación en el campo de la enseñanza de su pueblo, quiso aprovecharlos, aun cuando otros monarcas los echasen de sus dominios. De ahí que se opusiese con vigor a la intimación del breve de la extinción de la compañía a sus nuevos vasallos y acogió a los jesuitas que huían de otros países. Hubo una élite de jesuitas que sí que se refugiaron en el Vaticano, y a partir de este año de 1773 es cuando parece ser que se inician en ritos de tipo satánico, de sacrificios en los estados pontificios. El Vaticano no existía aún. En el libro Para eliminar a los creyentes del rabino Marvin Antelman, advierte que la sociedad de los Illuminati y el Council Foreign Relations vienen instrumentando una guerra oculta contra las religiones y en particular contra el judeocristianismo. No porque sean una misma religión, sino porque es una lucha contra la religión judía auténtica y contra el cristianismo. Según Barry Chamis, escritor e investigador judío, la importancia del libro reside en que prueba que son los judíos los auténticos, se refiere, las víctimas del nuevo orden mundial, y no sus inductores más significativos. En 2002, Antelman publica la segunda parte del libro, donde intenta buscar el origen de la traición contra el sentido antiguo de Israel, encontrándolo en el movimiento sabateo que aglutina a los seguidores del turco judaico Sabbatei Zevi, alguna vez reconocido como falso Mesías, el 18 de junio de 1666. Sabbatei Zevi se escribe con Zade, con la Z. Es un sefardí expulsado de España y criado
exiliado en Turquía. Bien, el 1 de agosto de 1626 nació en Esmirna, Sabatei Sevi, Imperio Otomano, y fundó la secta de los sabateos, que engatusó a 1/3 de la población de los judíos. Tras haber estudiado la Cábala y el Talmud con los rabinos Yosef Escapa o Yisaf de Alba en los laberintos místicos de la Cábala, pasando las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, es, en la opinión de Gershom Scholem, un caso típico de trastorno bipolar. Entre sus extravagancias figuran haber organizado una boda donde él mismo se casa y en lugar de casarse con una mujer se casó con el rollo de la Torá, es decir, con la ley de Moisés, lo que motivó su expulsión de la sinagoga. Tras haber sido ordenado jajam, es decir, sabio, título rabínico askenazi, en 1647, aseguró ser el Mesías aconsejado por Natán de Gaza, que era un cabalista delirante talmúdico también. Bueno, ahí está el enlace. En la actualidad, los sabateos controlan la economía de Turquía, de Arabia Saudí, Qatar, a través del wahabismo y el Estado Islámico. El menorá, que es el candelabro este de 7 brazos, es también un símbolo de la alta masonería judía de la Berai. Es una masonería donde no se aceptan gentiles, o sea, no se aceptan, es solamente exclusivamente para judíos, entre comillas. Entonces, en una reunión secreta en París en 1936 dijeron: no hasta que toda concepción moral del orden social sea eliminado entre los cristianos, y no hasta que toda religión, todo patriotismo y toda dignidad sea destruida. Será realizado nuestro reinado sobre el mundo. Nosotros ofrecemos a los cristianos nuestras teorías imposibles de realizarse, como el comunismo, el socialismo y la anarquía, los cuales son actualmente nuestros proyectos. Los cristianos las han aceptado estúpidamente con gran entusiasmo, no dándose cuenta que estas son nuestras teorías y que estas son nuestras armas más peligrosas contra ellos. Nosotros hemos cubierto a la Iglesia Católica con las más abominables calumnias. Nosotros hemos falsificado su historia y hemos ensuciado sus más nobles actividades, atribuyéndole a ella la perversidad de sus enemigos, es decir, de ellos mismos. Nosotros ya hemos cumplido la mayor parte de nuestra obra, pero no podemos afirmar haber alcanzado el objetivo de nuestra obra. La Iglesia Católica todavía está viva. Nosotros tenemos que destruirla sin la menor demora y sin misericordia. Puedan nuestros hijos transformarse en obispos y cardenales para que ellos puedan destruir la Iglesia Católica. Esta misma planificación se llevó a cabo con el judaísmo, que es una suplantación, utilizando la suplantación lingüística, suplantación étnica, etc., con la Iglesia ortodoxa, copta, cristianismo en general, judaísmo, y también lo que es la rama del Islam auténtico, del Islam pacífico. En el acta de sesión del convento, Asamblea del Gran Oriente Francés, celebrado en 1929, se hizo constar esta advertencia: nuestra orden no puede conservar su fuerza y valor más que manteniendo su carácter secreto. El día en que perdamos nuestro carácter específico en lo referente a nuestra discreción y secreto, nuestra acción en el país habrá finalizado. Esto está sacado del libro El Talmud, Código Sagrado y Secreto, escrito por el comisario don Francisco Parada de la Castro en 2005. Aquí podemos ver, este es el delantal masónico, que no es otra cosa que el símbolo de Gmail. Aquí podemos ver otro símbolo masónico de Tubal-Caín, y podemos ver que es la F de Facebook. Y podemos ver siempre, aquí tenemos el 666, porque son 36, que es el símbolo de Google, y lo tenemos siempre delante de los morros, y como no los conocemos, pues no nos damos cuenta.